Vamos a disponernos para meditar la palabra. Yo quisiera estar hablando en el capítulo 13 de San Juan. Bueno, vamos a estar ahí considerando, yo no sé si usted ha leído estos capítulos, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, pues ahí encontramos la conversación que tuvo Jesús. ¿Con quién? Especialmente con sus discípulos. Estas palabras fueron reservadas para los suyos. El Señor tenía un mensaje para el mundo generalizado y lo sigue teniendo. El Evangelio es predicado a toda criatura, pero hay un mensaje especial para los hijos de Dios, para el pueblo de Dios. Cuando salimos a la calle predicamos el Evangelio y todo el que quiere nos escucha. Se reparten tratados, se hacen campañas, se predica a través de la radio, a través de la televisión. Utilizamos todos los medios que podemos y ese Evangelio llega a toda criatura. Y esa palabra está expuesta para todos aquellos, ¿verdad?, que quieran escucharla. Y en cambio, las palabras que encontramos en estos capítulos fueron especialmente para los suyos. Por eso cuando venimos a la iglesia, hermanos, el Señor nos habla, porque ahora trata con nosotros personalmente a través de la predicación, del estudio y de las palabras que encontramos aquí en las Escrituras. Así que yo quisiera leer para orar el versículo 1 del capítulo 13, que dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias una vez más, te bendecimos y te damos gloria y alabanza. Te pedimos una vez más que tú bendigas esta palabra en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Bien, estas palabras fueron pronunciadas la noche antes de su muerte. Así que antes de partir, él sabía que ya se le había acabado el tiempo al Señor. Amén. Él sabía que las horas ya estaban contadas, él no lo ignoraba. Como hombre estaba limitado, pero como Dios lo sabía todo, no necesitaba que nadie le explicara nada. Él sabía que la hora había llegado. Y antes de marcharse, él quería dejarle unas palabras a los suyos. Él quería darle unos consejos. Y también quería darles unos ejemplos que encontramos en este capítulo para que también los suyos aprendieran. Amén. Es muy importante, hermano, que aprendamos de lo que el Señor quiere transmitirnos a través de su palabra. Es bien claro que también entre ellos se encontraba alguien, como este pasaje nos dice, que no pertenecía a los verdaderos discípulos. ¿Y por qué estaba este alguien en esa noche ahí también? Y ya sabe que estoy hablando de Judas, el que le iba a traicionar. Bueno, porque en las iglesias también vamos a encontrar personas que no son creyentes. Así que, ¿cómo vamos a descubrir el que es creyente del que no es creyente? Pues aquí podemos encontrar la respuesta. En las iglesias nos encontraremos los verdaderos creyentes y también los que se introducen. La vida, las palabras de Jesús iban a quedar bien grabadas en aquellos corazones que le amaban. En cambio, aquellos que no le amaban, pues seguirían la corriente, seguirían según los inicios o intenciones de su corazón. Y así fue Judas. Así que aquí encontramos a este personaje como ejemplo, para que no nos fiemos, porque no todo lo que hay dentro de las iglesias son verdaderos creyentes. El verdadero creyente se va a distinguir, porque él pone atención. En esa noche el Señor quería hacerle comprender a los suyos, ¿verdad?, aquellos que vivían cerca de él, que iban a quedar para seguir la tarea. ¿Amén? Usted sabe que el Señor nos ha dejado una tarea. Él hizo la parte más importante, la que tú y yo no podríamos haber hecho nunca, porque aunque nos hubiéramos dejado crucificar, de poco serviría nuestra crucificación, porque nuestro pecado nos impedirían poder salvar a otros.
Así que se requería que alguien sin pecado muriera para librarnos del pecado. Esa tarea solamente estaba para el Hijo de Dios. Eso no es para nadie fuera de Él. Hay muchas personas, ¿verdad?, que están dispuestas a dar su vida por sus ideales. Lo vemos diariamente, personas que se sacrifican por sus ideales. Dicen que se sacrifican por su pueblo, algunos, lo vemos en diferentes lugares del mundo. Es un asunto que ocurrió y sigue ocurriendo en nuestros días. Es la ignorancia, por cierto, porque lo único que hacen es apresurar su muerte e irse antes al infierno, porque la verdad es que el hombre que muere sin Cristo se va al infierno. Esto es bien claro. Aunque ellos tengan buenos ideales y según ellos piensan, buenos principios, de poco les sirve, porque lo único que hacen es suicidarse y un suicida no entra en el reino de los cielos. Entonces, pero claro, la mente que está mirada por los hombres y confundida, pues llega a creerse lo que otros le dicen que quizás ellos no harían, pero la gente es muy fácil de manejar si se tiene dominio sobre ella, y eso lo vemos en las sectas, lo vemos en los grandes movimientos religiosos, que es muy fácil que personas te sigan, que sigan la corriente, y muchas personas siguen a personas que son muy mentirosas, no solamente en el aspecto religioso, sino en el aspecto político. Mire lo que hizo Hitler no hace mucho tiempo, multitudes de personas, ¿verdad?, le siguieron y bueno, todo lo que hizo fue pues exterminar más de 50 millones de personas, solo en Europa. Así que vemos que hay ideales que influencian sobre la gente. Y así también pasa religiosamente. ¿Cuántos realmente siguen a las grandes religiones del mundo? Mire usted cuántas personas miran a Roma, a representantes que tienen en Roma, y ellos se fían de la palabra de ese hombre. De tal forma que sabemos que suplanta la autoridad del Espíritu Santo y la gente, multitudes en todo el mundo le siguen y creen que eres una persona, un representante de Dios. Y así también en cualquier movimiento religioso sigue. Pero lo importante, hermano, es que el Señor, Él quería que sus discípulos entendieran el valor, lo que significaba, lo que Él iba a hacer por ellos. Él les va a hablar de la crucificación. Él les va a hablar que lo que Él iba a hacer por ellos era lo que realmente tiene valor ante los ojos de Dios. Y que todo aquel que realmente creyera, ¿verdad?, por medio del testimonio de ellos, por la palabra, como vemos en el capítulo 17, si lo ha leído, pues dice esta palabra no solamente era para aquellos que estaban, sino para todos aquellos que creyeran. Amén. Así que se iba a extender. Entonces el Señor quiso, antes de partir, dejar un mensaje claro sobre la mente y el corazón de los verdaderos creyentes. El Señor toma un tiempo especial, hermano, en que tú y yo entendamos y comprendamos lo que es el verdadero evangelio, lo que es la esencia del evangelio, lo que significa Jesús para nosotros. Él no quería que quedaran un poco en el aire. Los discípulos hasta este momento pues tenían muchas dudas, lo cual no les solucionó todas las dudas, porque aún después de la resurrección vemos que Pedro, Juan y todos los discípulos todavía seguían dudando. Y bueno, la verdad es que todos nosotros seguimos dudando. No tenemos al 100% asegurado y creemos como deberíamos de creer. Muchas veces hay dudas en nuestro corazón y nos preguntamos, ¿será cierto esto? La duda está ahí, hermano. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre tiene dudas. Pero, hermano, lo que nos hace la palabra de Dios es afirmar nuestro corazón. Por eso es tan importante que nosotros fundamentemos nuestra vida espiritual en la palabra de Dios. Porque si la palabra de Dios no nos da fortaleza y seguridad, no hay nada que pueda hacerlo. Entonces el Señor quería dejarles un mensaje claro. Y en este mensaje claro, mire que lo primero, ¿qué le dice en este primer versículo? Fíjese en las palabras que hemos leído, qué importantes. Amén. Antes de la fiesta, mire que la muerte de Jesús justamente iba a conceder en los días de la Pascua. Usted sabe que en la fiesta de la Pascua, ¿qué hacían los judíos? Sacrificaban un cordero para expiación. Desde los tiempos de Moisés,
de la salida de Egipto se estableció el Cordero, la Pascua, la fiesta judía especial para ellos. A través de este Cordero, pues no es que quedara completamente limpiada la conciencia de los hombres, porque eso solamente lo hace la sangre de Cristo, ¿amén? Pero de alguna forma esto les traía una cierta paz y seguridad, porque era el cumplir un mandamiento, era creerlo en lo establecido por Dios, y ellos, año tras año, ellos celebraban la Pascua. La mayoría de los judíos celebraban la Pascua. Y ellos se aferraban a esta tradición y de acuerdo al mandamiento que Dios le dio a través de Moisés, y ellos seguían creyendo esta palabra. Así que la muerte de Cristo vino y coincidió justamente con la Pascua judía. ¿Por qué? Porque ahora es que se iba a presentar el verdadero Cordero de Dios. Ahora ya no sería un animal cogido del corral, fuera del lugar que fuese, sino que ahora era algo muy diferente. Ahora era un cordero que venía del cielo, sin mancha y sin falta, pleno, cosa que iba a satisfacer la justicia divina, hermano, porque solamente Jesús ha satisfecho la justicia divina. Ha resuelto todo problema que había, todo impedimento que el hombre tenía. Cuando nosotros creemos en la muerte de Jesús, tenemos la seguridad. Viene una firmeza y una seguridad en nuestro corazón de lo que Dios ha hecho a través de Jesús es lo verdadero. Y esto, hermanos, solamente lo podemos distinguir los verdaderos creyentes. Usted le habla de esto al mundo, o le habla usted al mundo religioso, o cualquier otro tipo de persona, y no le van a entender. ¿Quién es realmente el que va a entender este mensaje? El verdadero creyente. Por eso Jesús se apartó con los suyos, y Él quería hablarle a los suyos. Así que Él siempre tiene unas palabras especiales para nosotros, los suyos. Y lo que quiere mostrar aquí el Señor y les dice es que Jesús ha venido a amarles y les va a seguir amando. Y es importante, hermano, porque muchas veces entendemos mal el amor de Dios. Nosotros pensamos que el amor de Dios viene a nosotros en la medida que nosotros actuamos y hacemos cosas para Dios. Si usted piensa así, está equivocado. Algo que tenían que entender los discípulos es que el amor de Dios es incondicional. ¿Usted entiende lo que significa esto? Es decir, que no está limitado a lo que tú y yo somos, sino Él nos amó porque quiso amarnos. Él hizo una separación porque quiso hacer una separación. Él quiso revelar una cosa a unas personas en esa noche que no la iba a revelar a otros. ¿Por qué? Porque Él quiso hacerlo de esta manera. Dios está fuera de limitaciones. Él no tiene que someterse a nuestras normas. Dios está por encima de las normas de los hombres. Y eso es lo que realmente muchas veces las personas no entienden. ¿Quién entiende estas cosas? Solamente los que son de Él. Si tú eres de Él, hermano, tú vas a entender este lenguaje. Ahora, si no eres de Él, no lo vas a entender. Ya puedes congregarte, ya puedes pertenecer a la religión que quieras, ya puedes asistir todas las veces que quieras a las reuniones. Si no estás en contacto con la relación que tenemos con Dios a través de Jesús y de tu Santo Espíritu, que es el que nos revela estas cosas, vamos a quedar en el aire. Si todavía no has entendido esto, hermano, la mente todavía está un poco confundida. Porque nuestra naturaleza es, Dios me ama porque yo hago algo para Él. Pues qué ignorantes somos si pensamos así. Dios no nos ama porque tú y yo hacemos cosas. Dios nos ama porque nos quiere amar. Aquí dice que Él los amó sin condiciones. Hermano, es muy difícil a veces entender el amor de Dios. Es más fácil entender el amor humano. El amor humano es un amor de relación, es un amor que es fácil de comprender. Lo entiende cualquier persona. Porque es un amor, me das, yo te devuelvo, no me amas, yo tampoco te amo. Tú me haces cosas, entonces yo también te haré cosas. Es un amor tan ridículo, y perdone la expresión, que eso lo hace hasta la gente que está en la calle, hermano. ¿Me entiende o no? Yo no sé si usted me entiende, porque tampoco los discípulos entendían mucho lo que Jesús les estaba compartiendo. Pero la verdad es que tenemos que salir de ese concepto del amor que tenemos.
Muchas veces, hermanos, nos perdemos muchas veces, dijeron los cristianos, porque tenemos un concepto del amor de Dios equivocado. Nosotros ponemos las condiciones del amor de Dios. Y al poner nosotros las condiciones del amor de Dios, nos separamos del verdadero enfoque, del verdadero propósito que tiene la palabra de Dios y tiene el propósito que tiene el amor de Dios hacia nosotros. Una de las cosas que tenemos que llegar a entender es que Dios nos ha amado, no porque nosotros le amamos primero, dice, sino porque Él nos amó primero. Hermano, qué bueno pudo ver Dios en nosotros. Seamos sinceros. ¿Qué realmente pudo ver Dios en tu vida o en mi vida para venir a salvarnos? ¿Cree que vio algo bueno en nosotros? No, Él lo que vio fue unas criaturas perdidas que tenían necesidad de que alguien les ayudara. Es lo único que vio. No es que Dios miró desde el cielo y dice, mire, como hay unas cuantas personas buenas, por eso voy a ir a salvarles. No. Dios vino a salvarlos porque eres bueno. ¿Me entiendes? Porque eres misericordioso. Porque eres generoso. Y Dios ama a todas las personas, claro que sí. Pero Él tiene un amor especial sobre los que realmente tienen una relación íntima con Él. Los que aceptan estos principios. Los que llegan a comprender, porque esto, hermano, no nos lo hace comprender nuestro intelecto. Esto, si no te lo revela el Espíritu Santo, no vas a conocerlo nunca. Por eso es que el Espíritu Santo tiene un trato especial con los hijos de Dios. Y dedica tiempo a revelar estas cosas. Estas cosas, hermanos, nos liberan de nuestra propia justicia. Muchas veces somos tan justicieros. Y el trabajo del Espíritu Santo es librarnos de nuestra justicia. Y que entendamos la justicia de Dios. Es que tenemos que comprender la justicia de Dios. La justicia de Dios es que Él nos salva a nosotros. Porque quiere salvarnos. Y esto es lo que el Señor quería compartir con los suyos esa noche. Ellos tenían que entender que ellos no podían llevar un mensaje religioso al mundo. Hermano, el mundo está cansado de religión. El mundo lo que espera es el amor de Dios a través de nosotros. Cuando el mundo ve el amor de Dios a través de nosotros, el mundo es convencido. No sé si el mundo es convertido, es muy diferente, amén. Porque la conversión también es obra de Dios. ¿Quién puede salvar a alguien? Es Cristo quien salva. Pero por lo menos el amor que nosotros transmitimos, porque es el amor de Dios que es el que realmente Dios quiere que lo podamos manifestar a través de nuestras vidas, es que de alguna forma convence al mundo. Al mundo le muestra que esa persona tiene algo que él no tiene y que no es de él, sino que lo ha tenido que recibir de otro lugar. ¿Me entiende? El amor verdadero no es algo que está dentro de nosotros. No se engañe. Es verdad que viene a nosotros, pero es algo que el mundo tiene que reconocer que es algo sobrenatural que antes no teníamos, pero que alguien nos lo ha dado. Porque dice Pablo que Dios derrama por su Espíritu su amor en nuestros corazones. Amén. No es nuestro amor, es el Espíritu Santo que derrama el amor de Dios en nuestros corazones. ¿Me entiende? Es eso lo que realmente el mundo espera. Y eso es lo que muchas veces el mundo ve en nosotros. Y es lo que el Señor quería transmitirle con las palabras de estos capítulos a sus discípulos. Que ellos tenían que ser algo especial. Que ellos tenían que seguir esa obra en el mundo, ¿verdad? Seguir extendiendo el amor de Dios por las naciones. Que ellos tenían que dejar un remanente, después cuando ellos tuvieran que morir, que dejaran una influencia sobre otras personas y que otras personas entendieran este mismo mensaje. Ellos tenían la responsabilidad de compartir el mensaje que Jesús le había transmitido. Muchas veces, hermanos, nosotros seguimos transmitiendo un mensaje religioso. Todavía arrastramos la tradición de la religión que nos sacaron y muchas veces hablamos de acuerdo a las normas de la religión que antes teníamos y los mismos principios de la religión que antes teníamos. De ahí que se siguen utilizando las mismas costumbres y muchas veces hasta aceptamos la idolatría en nuestros hogares y aceptamos enseñanzas de tradiciones
que muchas veces nos cuesta abandonarlas. Eso usted lo sabe. Por ejemplo, muchas veces hemos hablado de la tradición navideña. Y muchas veces todavía en el pueblo evangélico, imagínese, yo no me voy a meter en ese tema, pero fíjese, si usted investiga la tradición, ¿de dónde viene? De un trasfondo pagano y religioso, que no tiene ningún sentido con la palabra de Dios, porque no tiene apoyo en la palabra de Dios. Pero todavía seguimos transmitiendo esas cosas. Y el Señor lo que quería es que los suyos entendieran que ellos iban a tener un cambio, que Él les iba a dar un cambio, y que ellos tenían que compartir ese cambio del poder de Dios en sus vidas. Y eso es lo que realmente, hermano, tú y yo tenemos que transmitir a este mundo. Usted y yo tenemos que decirle, Jesús le ama. Y la gente le va a preguntar, ¿por qué Jesús me ama? Porque yo tengo el amor de Dios, de Jesús en mi vida. Porque yo sé que Él me amó y murió y me salvó y me perdonó. Y también Dios está dispuesto a perdonarte a ti. Porque Él quiere que tú seas salvo, que tú conozcas su amor. Así que ellos tenían que aprender este mensaje, hermanos. No un mensaje diferente. Ellos tenían que entender qué significaba la muerte. Cuando Jesús le hablaba de que Él había de morir, los discípulos querían ignorarlo. Escuche, ellos decían, no, ¿cómo puede ser? ¿Cómo va a ser que tú vas a morir? De tal forma que muchas veces Pedro tuvo que ser en una ocasión reprendido. Porque cuando Jesús le dijo y le habló se estaba acercando ese momento de llegar a la crucificación. Pues escuché que Pedro le dijo que no te pase tal cosa. Pero pobre Pedro, si Cristo no hubiera muerto, ¿dónde habría acabado Pedro? No entendían lo que significaba la muerte de Cristo. Es verdad que las Escrituras lo profetizaban, estaba dicho que el Mesías, ¿verdad? Isaías lo había dicho muchos años antes, que el Mesías había de morir. Pero qué poco entendían los discípulos, hermanos, y tristemente, qué poco muchas veces entendemos todavía nosotros de lo que es realmente el verdadero sentido de la palabra de Dios. Necesitamos descubrir un poquito más. Porque cuando esta palabra de Dios entra en nosotros como es, ella nos trae libertad, nos trae paz y seguridad, hermanos. ¿Usted sabe por qué hay tan poco interés en las cosas espirituales y aún dentro del pueblo de Dios? Porque no han llegado a entender estas verdades. Porque todavía para el mundo y para muchos creyentes todavía tienen su corazón tan lleno de las cosas de este mundo que han experimentado tan poco del poder de la palabra de Dios que no saben distinguir. No han disfrutado de la esencia del poder de la palabra de Dios. Y al no disfrutar de la esencia de la palabra de Dios, se encuentran confundidos. Y muchas veces hasta sienten el deseo de abandonar, de huir. Se aburren. Hay muchos cristianos que van a la iglesia no porque sienten ir a la iglesia, sino porque tienen miedo que les acuse de no ser cristianos. Ay, fíjese que el hermanito no viene ya a la iglesia. Es que seguro que ya se perdió. Y para que no se hable de que se perdió, hay que venir a la iglesia. Hermano, espero que los que estamos aquí esta mañana no vengamos con ese propósito. Me refiero a los que están convertidos, porque entre nosotros siempre habrá personas que no han tenido una experiencia, porque todavía no han sentido ese perdón de Dios. Pero aquellos que lo hemos experimentado, espero que no sea esto lo que nos mueva a venir a alabar a Dios. Venimos a alabar a Dios porque amamos a Dios. Amén. Sentimos la necesidad porque sabemos que Él es el único que nos puede fortalecer y dar lo que no nos puede dar el mundo, ni nos pueden dar los amigos, ni nos puede dar nadie. Solamente Dios a través de Cristo nos puede dar estas cosas. Así que el Señor dedicó tiempo, hermanos, en que sus discípulos entendieran lo que era el verdadero mensaje de la palabra de Dios. Bien, en el versículo 4 y 5 dice así, de este capítulo 13, lo vamos a leer, dice la palabra: se levantó de la cena,
se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, le dijo: Señor, tú no me lavarás los pies. ¿Te das cuenta que lejos estaba Jesús de lo que era, Pedro, de lo que era Jesús? Fíjese qué lejos estaba Pedro. Pedro, pero tú no has entendido que lo que Jesús está compartiendo ahora contigo, está compartiendo con sus discípulos, es para darnos una lección. Porque claro, el judío por naturaleza pues que tenía un concepto bastante orgulloso. ¿Por qué? No porque sea mala persona, sino porque se había llenado tanto de esa justicia de que ellos eran algo especial, que los demás eran como perros, que bueno, que no eran creyentes, tenían en idólatra y en ciertos aspectos tenían sus razones, es que no tenían parte, de tal forma que no querían ni entrar a la casa a comer con ellos, cosa que es verdad que la ley lo aconsejaba que no se hiciera. Usted recuerda a Pedro, después de la conversión, después de las cosas que Dios había hecho a través de Pedro, tuvo que venir el Espíritu Santo y convencerle y decirle: Pedro, ve a esa casa de ese hombre a predicar el Evangelio, porque yo he enviado a estos mensajeros, así que vete allí a predicar el Evangelio. Porque Pedro no quería entrar en casa de Cornelio porque era un gentil. Y Jesús aquí, hermano, quiere darles una lección de humildad. Jesús quería que sus discípulos fueran diferentes, hermano. Porque Dios no puede utilizar las personas orgullosas. Si no nos dejamos llevar por la humildad, no podemos ser utilizados por Dios, hermano. Normalmente este trabajo que Jesús está haciendo ahora a sus discípulos ni tan siquiera lo hacían los judíos, lo hacían los esclavos, que eran extranjeros. Este trabajo estaba reservado para esclavos comprados por dinero por los judíos de otras naciones extranjeras y los tenían para hacer estos trabajos viles. Pero Jesús les está dando una lección de lo que significaría, lo que iba a significar para él y el precio que iba a pagar por ellos. Porque Jesús todavía no había pasado por la cruz, que era la culminación del trabajo de Jesús. Pero el Señor aquí, a través de esta forma de mostrarles, Él quería decirles: Pedro, Juan, vosotros sois siervos. Yo os he apartado para que seáis servidores, no para que seáis señores. Normalmente a los cristianos nos gusta ser señores, pero no nos gusta ser servidores. Nos gusta que nos sirvan, pero no queremos servir. Es una tendencia natural en el hombre. A ver, ¿cuánto le gusta servir? Si le dan a escoger a ser servido o a servir, ¿qué hace? ¿Qué le gustaría? Muchas veces servimos porque no tenemos más deber, obligación que servir. Porque, a ver, ¿quién le gusta ir a hacer el trabajo que está haciendo? ¿Hay alguien aquí que le gusta? A ninguno nos gusta, aunque haya sido el trabajo que haya sido. ¿Verdad que sería mejor estar sentado en una oficina, en una mesa, y que otros trabajaran por nosotros? ¿O no? Claro. Sí, esto le gusta la carne. ¿A quién le gusta estar sudando? A nadie. ¿A quién le gusta estar por ahí limpiando? A nadie. ¿Por qué limpiamos? Porque si no, no comemos. ¿Por qué vamos a hacer este trabajo aquí? Porque si no, no tenemos con qué pagar la comida que tenemos que llevarnos a la barriga. Pero ¿a que no nos levantaríamos de la cama si fuera posible? ¿Al quién no? Pero hermano, el Señor, como Señor, está haciendo el trabajo de un sirviente. Pedro, esto es para que quede como ejemplo que mi reino es un reino de humildad. Pedro, no seas cabezota.
Perdona, el Señor no pensé, pero es decir, lo digo yo. Pues el Señor no actuaba así. ¿Amén? Pero muchas veces nosotros somos cabezotas. Y nos cuesta dejar de ser cabezotas. Pero la palabra de Dios nos muestra ejemplos de que tenemos que dejar de ser cabezotas. Pedro, si tú no haces lo que yo hago, tú no puedes ser de los míos. Porque yo quiero daros ejemplo. Yo soy el Señor y me tenías que estar haciendo tú este trabajo, Pedro. Tú me tendrías que lavar los pies a mí. Porque eres el Señor, amén. Pero yo quiero daros un ejemplo, una lección, y que quede bien grabada en vuestros corazones, que este es el trabajo que tenéis que hacer. Yo no os he llamado, sino para que sirváis. Hermano, en el servicio es donde está la gran satisfacción. Usted verá que todas las personas que no les gusta trabajar y meter el hombro son gente que pelea mucho y discute mucho. Usted observe, toda persona que no le guste trabajar va a ser una persona que va a discutir mucho, pues no quiere trabajar. ¿Usted quiere realmente dejar de discutir? Empieza a trabajar. Empieza a servir. Empecemos a cumplir con el deber. El Señor les está diciendo, en mi reino es un reino de trabajar. Yo no quiero en mi reino señores, porque señores solo hay uno. Amén. Todos vosotros sois sirvientes. Por ahora. Llegará el día que ocuparéis otros puestos. Pero Jesús en otros lugares dijo, cuando le preguntaron, Señor, ¿quién será el mayor en el reino de los cielos? Él hizo venir a un niño y lo puso en medio de ellos. Y le dijo, mira, si no volvéis como este, lo tenéis difícil. Como ejemplo, no es que el niño fuera... Él quería decirle, nos tenemos que volver como niños. Que a un niño tú le dices, niño, date quieto, y aunque proteste, lo puedes tener ahí quieto. Pero a una persona le dice, estate quieto, y te dice, estate quieto tú. Difícil. Tú le dices a la que tiene, estate quieto, y te dice, estate quieto tú. ¿O no? ¿Por qué? Porque hay un pronto. ¿Tú quieres ser grande en el reino de los cielos? Pues tenéis que cambiar, dijo Jesús. Tenéis que pasar de querer ser servidos, pero claro, ya al preguntar quién es el más grande, ¿qué intenciones hay ahí, hermano? De grandeza, ¿no? Porque el que lo preguntaba era a ver si decía, tú vas a ser más grande. Pero se llevó la sorpresa que le dijo, ¿tú quieres ser grande? Pues ser más pequeño. ¿Amén? Hermano, el más grande en el reino de los cielos es el que más pequeño sea que aquí a este lado de la vida. ¿Amén? Qué diferente es el mensaje del Evangelio al mensaje de los grandes de la tierra. Los grandes de la tierra se enseñorean y son valorados por los puestos que ocupan. Pero, amigo, que cuando alguien le ve a usted con una escoba ahí en la calle barriendo, o le ve limpiando cuerpecitos de viejos, un decir, ¿qué le dice? Pasan por su lado y casi ni le miran. Pero claro, si a usted la ven o nos ven en un puesto de honor, nos miran y nos dicen, qué bueno, ahí me gustaría estar a mí. Pero cuando nos ven limpiando a los ancianitos o nos ven con la escobita, nos dicen, eso para mí no. Pero justamente es ahí donde realmente servimos a Dios. Y es ahí donde aprendemos
lo que significa el servicio. Por eso, hermano, quizás es que Dios no, al pueblo de Dios nos tiene a veces en las cosas más simples de la tierra. Porque tenemos que dar ejemplo en todo, amén. Usted ve que muy pocos están colocados en puestos grandes del pueblo de Dios. Algunos hay, amén, siempre algunos hay, pero no todos. Porque Pablo mismo lo dice, que Dios escogió a aquellos que trabajan en trabajos simples, aquellos que el mundo menosprecia. Lo que el mundo no valora, esos son los verdaderos seguidores de Cristo. Hermanos, ¿por qué? Porque en aquel día también va a ser para el mundo un juicio. Porque nosotros como verdaderos creyentes, si lo somos y aceptamos los principios del reino, hacemos trabajos que el mundo no quiere hacer. Y en aquel día el Señor podrá decir, mis hijos hacían, espero que no nos quejemos, amén. Para que el Señor pueda decir, lo hacían y hacían los trabajos más viles, que no quería nadie, pero lo hacían sin quejarse. Y vosotros que tenéis buenos puestos, buenos trabajos, no estáis contentos. Veis que Jesús les dice a sus discípulos, tenéis que entender que el espíritu del reino de los cielos, en mi reino, es un reino de humildes, de personas que no les importa hacer las cosas más simples de la tierra. Porque hermano, ¿qué más bajo que lavarle los pies a uno con los pies sucios? Porque hoy, escuche, mire, cogeríamos a un hermano por aquí, si se ha lavado los pies, decir, ¿no? Me imagino que en este caso no estamos viviendo en la Edad Media que andábamos todos por ahí, o en los años 50, 60, que en el campo, ¿verdad? Pues andábamos, la mayoría, por lo menos un servidor andaba con los pies sucios. Porque ni calcetines había. Pero, hermanos, pero en esa época, pues la verdad es que no tenían las posibilidades y los lujos que tenemos hoy nosotros. Tampoco tenían carreteras asfaltadas, ni locales tan amplios, lujosos a veces, o limpios, como hoy tenemos nosotros. Así que lavarle los pies a alguien en ese tiempo debería ser un poco sudados, llenos de barro después del camino, del peso. Así que ponerte a lavarle los pies a una persona después de estar tantos días por ahí andando, pues la verdad que no era de muy buen gusto. Pero el Señor lo hizo, hermanos. Él se puso a lavarle los pies a sus discípulos. Él empezó a dar ejemplo, hermanos. Ejemplos he dado, dijo Jesús, para que vosotros hagáis lo mismo. Ahora, yo no les voy a decir que usted ahora vaya por ahí lavando los pies a los cristianos. Sino, yo lo que le voy a decir es que tenemos el deber de servir. Y esto no es un ejemplo de servicio, no de lavar pies. El Señor lo hizo porque fue una forma de mostrar una humildad y un ejemplo en ese momento, y lo hizo así. Pero esto es un tipo de servicio sin importarnos lo que tengamos que hacer siempre que sea algo decente. Claro, no vamos a hacer cosas que no permite la palabra de Dios, amén. No vamos a empezar a repartir tabaco por ahí a la gente, o droga, o alcohol, o cosas que no benefician la salud de la persona, ¿verdad? Pero aquellas cosas que son decentes, en todas esas cosas no nos debe de importar. Así que el Señor dice que les dio este ejemplo, versos 4 y 5, amén. Por último, yo quisiera hablar creo que es el verso 18, ahí vamos a terminar, porque entre ellos había uno que no entendió el mensaje. Y este sí que es verdad que no lo entendió porque no tenía la capacidad para entenderlo. Dice el verso 18, y terminamos ahí. Dice, no hablo de todos vosotros. Yo sé a quién he elegido. Amén. Pero debe cumplirse la Escritura.
el que come pan conmigo alzó el pie contra mí. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Bueno, después dice el verso 20 es un ejemplo también del servicio. Pero vemos, hermanos, que Jesús dice que Él no hablaba de todos. Él sabía distinguir, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en la iglesia y estamos congregados, el Señor conoce, amén, a cada uno de nosotros. Él sabe realmente quién somos. Él era consciente y aunque aparentemente todos parecían iguales, de tal forma, hermano, que los mismos discípulos no sabían de quién hablaba Jesús. Judas tenía un disfraz tan bueno. Y claro, como Judas era una persona que aparentemente hacía obras. ¿Te acuerdas en aquella ocasión cuando alguien hizo una gran obra hacia el Señor? Y él puso la excusa que eso se podía haber vendido para dar a los pobres, ¿verdad? Y todos los discípulos pensaron, pues oye, tiene razón. Porque Judas era un manipulador también. Él tenía una capacidad de manipular a los demás. A veces la gente falsa hay que tener cuidado con ella, pues son muy manipuladores. Y mueven y hacen confundir a la gente. Pero fíjese que el Señor dice, yo no hablo de todos. Yo sé que entre nosotros hay uno que no es de los nuestros. Jesús dice, yo os escogí a todos. Y es verdad que aún la separación de Judas para estar en el grupo de los 12 fue por Jesús. Pero cuando Jesús habla en el capítulo 6 de Juan, dice, ¿no escogí yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo? Hermano, ¿por qué es que Judas estaba entre estos discípulos? Bueno, la verdad es que podemos aprender mucho de Judas, pero no para seguir lo que él hizo. Judas es un tipo de persona materialista. En las iglesias, hermano, vamos a encontrar gente muy materialista también. Es decir, que vienen a la iglesia no porque aman a Jesús, sino porque aman el dinero. ¿Me entiende? Es muy diferente venir a la iglesia porque amamos a Jesús o porque amamos el dinero. Judas andaba con Jesús no porque amara a Jesús, sino porque amaba el dinero. Y esto es una gran lección para nosotros, hermano. Tenga cuidado porque hay cristianos que no aman a Jesús, aman el dinero. Tenga cuidado con ellos, guárdese de ellos porque acabará como Judas. Andará por mal camino, tendrá problemas en la vida. Y Jesús permitió que este hombre estuviera con ellos para que quedara como ejemplo de que tenemos que tener cuidado, porque habrá muchos a nuestro lado que estarán solamente para manipularnos, para influenciarnos negativamente. Bueno, Jesús, el Señor dejó, cuando la conquista de las tribus de Israel, dice que dejó a ciertos pueblos entre el pueblo, ¿sabe para qué? Para probarlos, dice. Dice, yo permití que ciertos pueblos no fueran exterminados y los dejé entre vosotros. No era el propósito de Dios que quedaran, porque Dios les había dicho que los exterminaran, pero ellos fueron un poco misericordiosos con aquello que Dios había dicho que exterminaron. Y dijeron, muy bien, pues ahora ellos van a ser un azote para vuestro costado. Y muchas veces esta gente, Dios las permite en la iglesia para que sea un azote en nuestro costado. Pero fíjese, yo quisiera terminar leyendo el versículo 26 y 27 para que conozcamos bien el carácter de Judas. 26 y 27 de este mismo capítulo. Y después del bocado, Satanás entró en él. ¿En quién? En Judas. Cuando el Señor le dio el bocado, el Señor dijo, al que le doy este mojado eres. Dice que entró. Así que
el diablo entró en Judas. ¿Por qué? Porque Judas le dejó que entrara en su corazón. Dice que entró. Hermano, cuando el diablo entra en el corazón de una persona, se acabó. Porque ahora el diablo es el que reina en ese corazón. Y ahora el diablo hará lo que quiera con esa persona. De tal forma, hermano, que inmediatamente, ¿qué fue lo que hizo Jesús a partir de este momento? Perdón, Judas a partir de este momento. Se fue a hacer un trato con los judíos. A vender a Jesús por 30 monedas de plata. ¿Por qué? Porque Judas tenía un corazón materialista. A Judas lo que le interesaba era el dinero. Él vio que ya el asunto se acababa y tenía la última oportunidad. ¿Qué? La última oportunidad es venderlo. Y de esa forma, pues yo conseguir una cantidad de dinero. Entró, dice. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Pero Jesús sí entendía por qué le dijo eso. Lo que has de hacer, hazlo. ¿Cuándo? Hermanos, ¿cuántas oportunidades le dio Jesús a este hombre? Las mismas que los demás. Se congregaba con los demás en todas las reuniones. De tal forma que hasta lo puso al cuidado del dinero en la iglesia, hermano. Era el tesorero principal de la iglesia. Judas era el que llevaba la bolsa. Dios le mostró, hermano, tanta misericordia. Algunos hermanos ya se miran y dicen, ¿quién es el que lleva la bolsa? Es Judas aquí. Y entre ellos ya se ríen. No lo estoy diciendo por ningún hermano, estoy hablando de Judas, amén. Le dejó, le dio confianza, hermano. Y yo creo que el Señor le dijo, bueno, ya que amas tanto el dinero, pues toma dinero. Y es verdad, hermano, que a veces a las personas que aman el dinero llega un momento que Dios dice, ¿quieres dinero? Y no me quieres a mí, pues toma dinero, hártate de dinero, hombre. Pero fíjese que, ¿qué fue lo que hizo Judas después de vender a Jesús? De poco le sirvieron las 30 monedas. Pues no le valió más que para ahorcarse. Porque ya su conciencia no le dejó tranquilo. Se sintió tan remordimiento, se sintió tan mal, que dijo, mira, lo mejor es acabar lo más pronto posible. Así que el Señor no le dijo que fuera a ahorcarse, sino le dijo, ve, ya que tú quieres hacerlo, y ya el diablo está en tu corazón, y ya te está manipulando, pues anda y hazlo. El Señor le dio permiso que fuera. Y salió corriendo por la noche y se fue. Mejor que se hubiera quedado ahí, amén. Hermano, manténgase lo más cerca de Jesús, amén. Mantengámonos lo más cerca de Jesús para que el dinero no robe nuestro corazón. Que nuestro corazón no se materialice. De poco sirve en un corazón materializado sin la vida de Dios. Al fin y al cabo, ¿usted para qué es cristiano? ¿Para ganar dinero o para ir al cielo? ¿Usted qué quiere ser? ¿Adinerado o ir al cielo? Escoja. Yo creo